En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, encontramos una promesa que el Señor Jesucristo ha dejado para cada uno de nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, querido amigo, en este tiempo de gran conflicto, esta promesa es relevante para ti y para mí, porque la obra del Espíritu Santo puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Puede traer un propósito de misión, puede traer perdón, puede traer restauración, pero sobre todo el gran privilegio de predicar el Evangelio a todo el mundo. Estás en la Escuela Sabática Universitaria, no te vayas. En los siguientes minutos hablaremos de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de cada uno de nosotros en medio del gran conflicto cósmico. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Está usted en la Escuela Sabática Universitaria y a punto de iniciar el repaso de la lección, pero antes de hacerlo, quiero presentarle a este grupo de jóvenes que están conmigo en el estudio. Hola, mi nombre es Gabriel Solís Castro, estudio la carrera en Psicología Clínica y vengo de Veracruz, Veracruz. Mi nombre es Eric de Jesús González Santos, estudio la licenciatura en Teología y vengo de Minatitlán, Veracruz. Un gusto estar con ustedes, mi nombre es Andrés Ortega y también estudio la licenciatura en Teología, soy del Estado de México. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de iniciar el repaso, quiero pedirte, Eric, si nos guías en oración. Claro que sí, oramos. Querido Padre que estás en los cielos, santo, santo es su nombre, Señor. Le agradecemos por la oportunidad de estar aquí para compartir su palabra. Señor, queremos suplicarle que nos guíe en este estudio y que también, Señor, pueda ser de gran bendición para aquellos que nos ven, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Eric, Gabriel, Andrés. El gran conflicto y la iglesia primitiva. Lección número 9 de este trimestre, que sin duda nos va a ayudar a entender cómo internamente y externamente la iglesia del Señor se ve afectada. Muchas veces por ideas, por preconceptos y prejuicios. ¿Qué podemos decir al respecto, Andrés? Esos prejuicios que vienen desde los detalles más pequeños hasta los más grandes, desde el simple hecho de quiénes son los que dirigen o están al frente de la obra de Dios en esta tierra, como les pasó a los mismos discípulos. La gente se maravillaba por la condición de la que habían sido sacados y ahora estaban esparciendo las nuevas del Evangelio. Sí, Eric. Muy bien, hay también ocasiones en las que los preconceptos suelen, por las circunstancias o de alguna u otra forma, van a ser cambiados. Lo que se creía, ahora, gracias a una situación, gracias a una persona, eso se cambia. Y entonces tenemos una nueva mentalidad y es lo que en la lección vamos a tratar también, un cambio de actitud en algunas personas. Sí. Es increíble cómo el hecho de que también los discípulos sean afectados con ideas preconcebidas. El hecho de que Jesús haya dicho de que iba a venir, iba a mostrar un reino, los discípulos lo tomaron como un gobierno político. Sin embargo, sabemos que no, Jesús se refería al reino de los cielos. Sí, los discípulos esperaban un Mesías que los liberara del yugo, de la esclavitud de los romanos, ¿verdad? Sin embargo, el reino de Dios es un reino diferente. Así es. Y es increíble que a pesar de los 3 años que pasaron con nuestro Señor Jesucristo, no entendían, no comprendían la naturaleza del reino de Dios. Pero eso nos ayuda a entender y comprender un poco más a la iglesia en este tiempo, todos tratando de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a veces entre nosotros, con ideas o preconceptos, a veces afectamos directa e indirectamente el avance de la obra del Señor. Un nuevo inicio se presenta en Hechos capítulo 1. Nuestro Señor Jesucristo había muerto ya en la cruz del Calvario, había resucitado y estaba por ascender. Y los discípulos hicieron preguntas. Capítulo 1, versículo 6 del libro de Hechos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenían un preconcepto, y es precisamente eso lo que ya había comentado nuestro compañero. Querían un gobierno político. Y entonces Jesús, al enfrentar esta pregunta de ellos, que le dicen: restaurarás el reino a Israel en este tiempo, los judíos esperaban que el gobierno de Roma sobre ellos fuese quitado ahora que Jesús ya había resucitado. Dijeron: Jesús ha resucitado, Jesús ha vencido la muerte, Jesús ha hecho muchas cosas, se han presentado pruebas indubitables, como lo dice el capítulo 1, el versículo 3, y se han hecho muchas cosas. Entonces dijeron: es tiempo cuando Jesús va a establecer el reino político y va a quitar el gobierno de Roma hacia su pueblo. Pero entonces Jesús en el versículo 7 les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y me llama la atención que Jesús solo se concentra en una cosa. No se concentra en decirles acerca de esta pregunta, sino que se concentra en algo que para ellos es lo importante. Que para ellos, en la vista de Jesús, en la idea, en los planes que él tenía, era lo más importante. Y dice en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que interesaba en estos momentos para los discípulos y para el avance de la obra de la iglesia primitiva era la presencia del Espíritu Santo. Y es lo que se ve durante todos los capítulos. ¿El Espíritu Santo marca la diferencia en la vida? En definitiva. Es bien interesante cómo, a pesar de estos 3 años que convivieron con Jesús durante el ministerio de Jesús, Jesús muere, resucita. Y recuerdan este episodio en el camino a Emaús, donde 2 discípulos se encuentran con Jesús, y ellos mismos, cuando les es revelado que era Cristo, Jesús dicen: ¿no ardía en nosotros este mismo espíritu? Y a través de estos años siguen sin darse cuenta cuál es la importancia o la relevancia de la misión que tienen. Así es. Y siguen teniendo este mismo concepto que durante 3 años marcó una diferencia un tanto negativa. ¿Cuánto no hubiesen podido ser los discípulos si se les hubiese borrado de su mente esta idea de establecer un reino político en la tierra? Yo pienso que igual como nosotros, los discípulos pudieron haberse ahorrado muchos tragos amargos y también haberle hecho a Jesús que se hubiera tenido un poco de menos malos momentos. Nosotros, cuando tenemos alguna idea equivocada y cuando seguimos en ese rumbo, cuando quizás como personas decimos: no, es por aquí, neciamente vamos por ahí, y sabemos que está mal, muchas veces seguimos y nos pasan un sinfín de cosas. Quizás llegamos a cosas peores, a que entremos en una cárcel, a que lleguemos a probar cosas que no debiéramos de probar, y al final nos lamentamos de haber hecho eso. Pero hubieron haberse evitado varias cosas de los discípulos. Sí, Actualmente sabemos que la raíz de todos los males es espiritual. Entonces, si los discípulos hubieran logrado tener una comunión, o tal vez hubieran creído un poquito más, o hubieran estado conectados más con Dios, no hubieran tenido necesidad, y el desempeño en ellos hubiera sido muchísimo mejor. Más adelante encontramos, tanto en Hechos, en el versículo 14, algo que el Espíritu Santo puede hacer. Versículo 14, capítulo 1 de Hechos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Algo había cambiado. La oración, la comunión, había hecho que ahora estuvieran unidos. Muy diferente a lo que aparece en Mateo capítulo 20. Si gustan podemos ir a este pasaje de la Biblia. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 24. Una historia conocida, la petición de Santiago y de Juan. Versículo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres?
ella le dijo: ordena que en tu reino estén 2 hijos míos, que estos 2 hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La lucha de poder, de una posición, de querer estar en primer lugar, de que lo que digo yo, eso es parte de la naturaleza humana, ese egoísmo que tenemos a veces en el ADN, el cual de un momento a otro aflora, sale a relucir, y a veces de una manera disfrazada, maquillada, hacemos que los demás, o manipulamos a los demás para que hagan nuestra voluntad. Sin embargo, el Espíritu Santo actúa de una manera diferente, hace que el egoísmo se haga a un lado y coloquemos a Dios en primer lugar. Así es, me recuerda a 2 cosas. Primero, un dicho popular que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, número 1. Y eso creo que le sucedió a los discípulos. Se dieron cuenta realmente para dónde iba Jesús cuando lo vieron ascender en las nubes de los cielos. Hasta ese momento se dieron cuenta, ese chip se activó y les dijo: ¿sabes qué? Esto no se trata de algo aquí en la tierra. Esto es algo mucho más grande de lo que nosotros no podemos darnos cuenta de la magnitud de lo que está a punto de ocurrir. Y número 2, esta historia acerca de los cangrejos. No sé si la han escuchado. Un cangrejo quería salir de una cubeta y los de abajo lo jalaban. Al final ninguno de los cangrejos salió y todos murieron. Entonces, muchas veces nos sucede así dentro de la iglesia. Tenemos esa idea de que la persona que esté arriba está más cerca de Dios, o tiene mejor control, o tiene una mejor posición. Y ese toma y daca puede llegar a provocar esta desunión. Y es lo que quiere darnos a entender el autor de la lección. El hecho de que la unidad solamente viene a través del Espíritu Santo. Y así como en la Torre de Babel, Dios los dispersa para evitar males mucho mayores, en esta ocasión, a través de la unción del Espíritu Santo, Dios los une nuevamente. Es interesante lo que mencionas, Andrés, porque es cierto que cuando el Espíritu Santo toca el corazón del ser humano, cuando uno empieza a verse cambiado por la influencia de Dios, nosotros podemos estar juntos con aquellos que nos rodean. Dice en el versículo 14 que acaba de leer el pastor: todos estos perseveraban unánimes. Y cuando llega también el día del Pentecostés, el versículo 1 dice: estaban todos unánimes juntos. La iglesia puede encontrar una unidad si el Espíritu Santo está en sus corazones. Ok, vamos a ir a un corte, pero antes quiero dejarles la pregunta sobre la mesa. En relación a el día de Pentecostés y a la actitud que Santiago y Juan tenían en Mateo 20, actitudes opuestas. La pregunta es: ¿qué mensaje hay allí para nosotros en este cambio de actitud? ¿De qué forma puedes poner el yo a un lado a fin de prepararte para el derramamiento del Espíritu Santo? Quédate con nosotros, estás en Escuela Sabática Universitaria. Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ. Что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos de lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kadi tujibon subana banzambi umwahili. Tujibalongeshi, tujibalongi. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento.
vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Bueno, antes de irnos al corte, dejamos una pregunta. ¿Cómo puedo hacer a un lado el yo y así estar preparado para el derramamiento del Espíritu Santo? Sí, Gabriel. Bueno, en el mundo de la psicología, el yo es conocido como el controlador de dos fuerzas internas. Una que nos dice satisface tus deseos y la otra es la que te dice guíate estrictamente por las reglas o normas morales. Yo considero que al entregar el yo a Dios se hace un total cambio. Porque como es el controlador de nuestro cuerpo, el hecho de que lo entreguemos a Dios, pues Dios va a controlar nuestro cuerpo. Yo creo que esto es muy importante. Entonces el Espíritu Santo toma posición de la mente, del corazón, y hay un cambio. ¿Qué cambios puede hacer el Espíritu Santo? Algunos de los cuales ustedes y yo hemos experimentado o hemos visto en la vida de otras personas. Hace muchos cambios, demasiados, y mire, yo creo que Jesús ya lo había dicho en Lucas 9:23, y esto de dejar el yo a un lado ya él había mencionado acerca de esto y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje el yo a un lado. Entonces, tome su cruz y sígame. Okay. ¿Qué cambios podemos ver en el siglo XXI en la gente que está dirigida o vive bajo la influencia del Espíritu Santo? Uno de ellos es la unidad, en definitiva. Y quiero que vayamos a Mateo 18, versículo 19. Dice de la siguiente forma: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y si lo ponemos en balanza con el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Por ahí hay otro dicho que dice que mamá no habla si no sabe las cosas. Y creo que Jesús cuando refiere a los discípulos que si se ponen de acuerdo en algo y lo piden, era porque esta situación de desunidad ya se venía mostrando dentro del grupo. Y el libro de Hechos enfatiza en demasiadas ocasiones el hecho de la unidad que mostraban los discípulos y todos aquellos que ya eran parte de este inmenso grupo de la iglesia primitiva. Unánimes. Unánimes es algo clave para la predicación del Evangelio de ese entonces y ahora en nuestro tiempo. ¿Qué pasa cuando el grupo está unido? ¿Qué podemos ver? Primeramente, que lo que buscamos en Dios se nos cumple. Y eso lo leímos ahorita en el versículo de Mateo. Todo lo que pidan, cuando dos se ponen de acuerdo y lo piden a mi Padre, Él lo va a conceder. Siempre y cuando sea para nuestro bien. Hay una unidad de misión. ¿Qué otra cosa podemos ver? Y podemos encontrar que cuando se mantiene uno unido,
con el grupo, recordemos que la transformación de corazones es mayor. Y es increíble cómo la transformación de corazones solo se da en 3 simples pasos, ¿no? El simple hecho de aceptar a Dios, creer totalmente que Dios puede transformar y por último experimentar la transformación. Quiere decir que si por ejemplo este grupo, somos 4, veo que la actitud de Andrés cambia, yo siento la necesidad también de cambiar. ¿A eso te refieres? ¿Okay? ¿Qué más podemos ver? Mire, yo veo que en el día del Pentecostés la unidad que ellos tenían se vio reflejado en lo que empezó a suceder con la iglesia. Okay. Que en el versículo 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, la bendición fue para todos. Para todos los que todos tuvieron bendiciones. Todos los que perseveraron unánimes, orando, estudiando, y bueno, todos salieron beneficiados, todos los que estaban ahí. El resultado de todo esto, bueno, vemos que después de este suceso y en el discurso de Pedro hay 3,000 bautizados. ¿Qué cosa se logró con esa unidad? ¿Qué cosa se logró con la unción del Espíritu Santo? Que mucha gente conociera acerca del amor de Dios y que esas personas se unieran a la iglesia primitiva. Entonces, no solo hay unidad de acción, deseos de cambiar, recibimos todos una misma bendición, también nuevos miembros se añadan a la iglesia. Multiplicación. Uno de los milagros que se pudieron observar en el momento del Pentecostés fue el hecho de que los discípulos y los que estaban ahí presentes comenzaron a hablar en las lenguas de otros pueblos, y la gente se hacía esa pregunta: ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Lo dice el versículo 7 y 8 del capítulo 2. Entonces, este privilegio que te da el Espíritu Santo de capacitarte para ir a buscar a otros. Esos otros entran en esta nueva vida de creer en Cristo y buscan a otros. Entonces es doble bendición, es capacitación para ti como parte del cuerpo de Cristo y también la oportunidad de ir a buscar a otros. Entonces ahí, sí. Es como lo que pasa cuando una persona que antes era borracho, cuando antes era maltratador, cuando antes era asesino, cuando antes era violador, cuando el Espíritu Santo lo toca, esa persona cambia. Esa persona es transformada y bueno, vemos que ahora ya no es lo que era. Sí, pues vemos el ejemplo de Pablo, ¿no? De perseguidor sí. de la iglesia, se convirtió en un misionero. Así es. El mismo Pedro, al momento cuando llevan a Jesús al templo, dio muestra y gala de todas las habilidades que se le habían provisto en su anterior educación. Negó a Jesús, habló de una forma en la que no hablaba gente que seguía a Jesús. Y para este momento, Pedro tenía la autoridad moral como para levantarse y delegar ciertas responsabilidades. Había experimentado la transformación del Espíritu Santo. Todos tenemos esa oportunidad, de esa invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo de ser transformados, ¿no? Así es. Y nosotros decidimos si aceptamos la influencia del Espíritu Santo, ¿no? Ese es otro de los privilegios que nos da el Señor. Pero vemos más conflictos más adelante. Sí. Vemos el del capítulo 4 del libro de Hechos, que la lección también lo menciona. Pedro y Juan ante el concilio. ¿Qué me pueden decir al respecto? Había un problema ahí. Los líderes que estaban ahí en el versículo 1 dice, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y me quiero concentrar en los saduceos. Estos personajes no creían acerca de la resurrección. Y los discípulos, en este caso Pedro y Juan, estaban predicando a un Jesús que había resucitado de los muertos y estaban ganando adeptos. Lo que ya se ha estado platicando, que bueno, empezaron a hacer prodigios, empezaron a hacer señales y las personas se maravillaban, se unían a ellos y bueno, estos personajes dijeron, si ellos siguen así, dentro de poco vamos a desaparecer. Y mire que en el versículo 4 dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Eran como 5,000.
el resultado de lo que ellos estaban predicando acerca de un Jesús resucitado. Se ve ahí, eran como 5,000 los que habían creído. Y mire, en el versículo 7 se preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Sí, porque los tomaron prisioneros, los llevaron, el versículo 5 dice, sí, con todos los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y entonces esa es la pregunta que mencionaste, ¿no? Sí. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Y qué contesta Pedro? En el versículo 9, mire, en la contestación de Pedro es acerca de un personaje que poquito antes se ve la curación de un cojo. Y él dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, como muchas veces a nosotros se nos critica por hacerle bien a alguien, y ellos estaban personificando esto. Dice, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de él estaban hablando. Y hicieron una predicación allí ante los líderes religiosos de ese tiempo. Y en el versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Me gusta la idea de hacer una comparación entre el conflicto cósmico y esta pequeña discusión, voy a entrecomillar, la pequeña discusión que tuvieron tanto los discípulos como los líderes del pueblo de Israel. Podemos ver a líderes sin escrúpulos que procuran suprimir la verdad, procuran acallar esas voces, y personas fieles que están buscando a Dios constantemente. Entonces, sí, esta balanza es difícil. Bueno, esa es la labor del Espíritu Santo, ¿no? Te hace un lado, como lo han mencionado, el yo, y empieza a haber bendición para todos, transformación, multiplicación, unidad, una misma misión, y el Señor obra maravillas para la predicación de su evangelio, y así todo el mundo conoce, y así pronto veremos a nuestro Salvador. Amén. Bueno, hemos llegado al final de esta lección. Nos hemos quedado con muchos comentarios. Sin duda, usted en casa, al analizar la lección junto con las Sagradas Escrituras, sin duda será de gran bendición para usted, y encontrará cosas nuevas que sin duda le ayudarán en su caminar hacia la patria celestial. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Está usted en Escuela Sabática Universitaria.